AM, antes de mediodía. Buen día de Dios, un abrazo a toda la familia boliviana, buenas noches de Dios para quienes ven el reprise de este su programa llamado Antes de Mediodía a través de Radio Fides y Fides Televisión. Fides Televisión y Fides Radio, muy buenos días. Se darán cuenta que hoy comenzamos más temprano lo que se perdió el día viernes en este su programa. AM, antes de mediodía. En este momento nos encontramos en el Camino Real, donde en estos momentos se desarrolla la reunión bilateral entre los presidentes de la India y el presidente Evo Morales, donde están tocando varios temas de carácter importante, como por ejemplo proyectos de litio. Estaba hablando del corredor bioceánico. Se le hizo un obsequio justamente al presidente de la India, Ramnath Kovind, donde el gobierno boliviano le hizo la entrega del libro del mar, además de un cuadro pintado por Mamani Mamani. ¿Cuál es la razón por la que nosotros estamos interpelando en esta acción de cumplimiento? Es que la Constitución establece con absoluta claridad que para intervenir un área protegida, una tierra comunitaria o cualquier territorio que afecte a las comunidades y al lugar, se tiene que hacer una consulta previa. Pero no solo con esto, sino que también, al haber violado la consulta previa, el gobierno nacional hace solamente la consulta a una de las 13 comunidades que son el área de influencia y que están expresadas en el contrato firmado por el gobierno nacional. Es decir, el gobierno nacional dice solamente vamos a preguntar a aquellos comunarios donde vamos a perforar el pozo, contrariamente a lo que dice la ley y contrariamente a lo que establecen los contratos. Se prevé que para el relleno sanitario se establezca una categoría 2, lo que significa que se debe elaborar un estudio de evaluación de impacto ambiental, que es un proceso largo que dura entre 6, 9 meses hasta un año. Wow. Y entenderán también tú y la población que no teníamos un año para elaborar ¿Y en cuánto tiempo lo hicieron? El documento y todos estos análisis los hicimos en aproximadamente 2-3 semanas. Wow. Con un equipo multidisciplinario muy grande del Gobierno Municipal de La Paz. Voy a tratarlo de explicar en las palabras más fáciles para que la gente lo entienda. Se hace un gran agujero y se mete la basura ahí adentro con condiciones especiales. Así es, se excava un hoyo que se denomina celda. Esta celda se impermeabiliza con diferentes capas de geomembrana y geonet. ¿Qué es eso? Que son unas telas muy gruesas de color negro que son impermeables, es decir, que no permiten un contacto de los residuos y los subproductos de los residuos, que son el lixiviado y el biogás, con el suelo, el subsuelo, cuerpos de agua, etc. Quiere decir que los líquidos de la basura no van a entrar. Hablamos de la basura, hablamos de Tariquía, hablamos de otros temas el día viernes y siempre le agradecemos por estar con nosotros. Hubo sismo esta mañana y el epicentro fue en Oruro. Atención, por favor, la gente incluso de Caranavi nos escribió esta mañana y nos dijo, ¿sintiste el sismo? ¿Puedes informarme algo? Eso lo dijeron a nuestras líneas de WhatsApp. Le informa a usted que el sismo esta mañana estuvo a 186 kilómetros de la ciudad de La Paz. Fue de 4.9 en la escala de Richter, fue fuertecito, nomás la mitad de la intensidad total de una escala del 1 al 10. Y la profundidad fue de 277 kilómetros. Si le sacan un segundo el generador de caracteres, por favor, señor productor, verá justamente dónde se produjo el sismo esta mañana. Fue a las 6 de la mañana con 19 minutos. Nadie lo estaba acurrucando. Fue un sismo, el de esta mañana. Bueno, estamos informados sobre el tema. Amigos, en esta primera media hora de antes de mediodía, comenzando a las 10:10, tenemos a bien presentarles a todos ustedes un nuevo sector del programa. Este se llama Queso y Marraqueta. ¿Cómo? Se llama Queso y Marraqueta. Veamos. Queso y Marraqueta traerá un co-conductor la primera media hora del programa. Ay, por fin no estaré solito aquí. Los co-conductores son, lo voy a decir siempre en buena onda, caras conocidas, muy famosas, pero además gente muy pensante de nuestra sociedad. ¿Quién es nuestro primer co-conductor estas horas en este espacio de Queso y Marraqueta? Veamos. Luis Rico.
Nació en Potosí el 15 de mayo de 1945, es cantautor boliviano considerado uno de los mejores cantantes de música social de Bolivia. Señoras y señores, nuestro primer coconductor, don Luis Rico. Querido Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Qué lindo tenerte antes de mediodía. Bienvenido, querido hermano. Gracias por la invitación. Venir acá, es un privilegio porque tú tienes tantos años de periodismo, tantos años de conductor de programas, y ahora venir acá con corbata además, para que no me tomen en serio, las cosas que vamos a decir. Ustedes son magos para decir las preguntas. Querido Luis, lo puedes decir en este espacio con total libertad de expresión. ¿Qué opinas de los temas de actualidad? Los puedes cantar también si tú quieres. Gracias. Aquí respetamos todo. Bienvenido, quesito y marraqueta. Qué quesito rico. Y marraqueta, querido Luis. Qué rico. Buenos días. ¿Sentiste el sismo esta mañana o no, Luis? No. Encendí el televisor y de pronto apareció la noticia ahí en uno de los canales de televisión. Y dije, felizmente está a 180 kilómetros de La Paz, en línea horizontal y línea vertical. Así es que no sentí muy poco. ¿Vives en el edificio donde vive Luis? Yo vivo en la zona de San Pedro, la zona más estable de la ciudad de La Paz, social y políticamente. ¿Por qué? ¿Por qué San Pedro? San Pedro es un barrio tan cercano al centro de la ciudad, a la actividad, y tan comercial, no solamente en los repuestos, sino también en el alimento diario. Entonces estamos muy cómodos ahí y no tenemos mucha necesidad. ¿Por qué hay seguridad política en San Pedro? Porque estamos tranquilos. Solo una vez cada 5 años nos rebelamos, como cuando echamos a Gonzalo Sánchez de Lozada, nos movilizamos dando solidaridad a la gente que venía de la ciudad del Alto, y ahí es donde nos identificamos con la democracia. Bueno, el helicóptero pasa todas las mañanas por San Pedro. ¿Eh? Sí, y nos hace recuerdo a Vietnam. ¿Sí? Sí. Cuando escuchas el helicóptero, ¿sientes Vietnam? Sí, en esa película, Buenos Días... ¡Buenos días, Vietnam! Eso mismo. Entonces, San Pedro es un barrio muy lindo y sobre todo porque tiene las marraquetas y el queso. De ahí traemos la marraqueta y el queso. Ándale. ¿Un cafecito? Sí. Adelante, Gracias. Por favor. Aquí tenemos azuquita. Muchas la gracias. Marraquetita, el quesito, querido Luis. ¡Ay, qué mañana! Felicidades, hermano. Estás de aniversario. Hoy la los ciudad de potosinos están de aniversario. 474 años de Potosí en su fundación. Así es. De la rica tierra sabiandina, mis hermanos. Claro. Potosí, además, hermano. Sangre fiel y fina. Gloriosa estirpe, mole de plata, eso es mi Potosí. Tengo el orgullo de haber nacido en mi gran Potosí, más orgullo de haber nacido en una provincia, la provincia más linda del sur de Bolivia, Tupiza. Tú eres tupiceño. Los tupiceños dicen, no, yo no soy potosino, soy tupiceño, dicen. Sí, algunos dicen eso, porque hemos nacido en la provincia más maltratada del departamento más maltratado de Bolivia y del país más maltratado de América Latina. Récord en golpes de Estado. Sí, señor. Increíble. Viva Potosí, Luis. Y ahora nos da la dimensión de un continente, el más marginado del planeta. ¿Cómo estás viendo Potosí hoy? Mira, Potosí tiene un auge económico con las cooperativas, que hacen subir el precio hasta el precio del pan. Y hay mucha gente que se ha marginado en los barrios populares, donde sufre como verdadero potosino. Eternamente sufrible porque Potosí, a pesar de su arquitectura tan bella, no ha dejado de ser campamento minero. El campamento minero es aquel donde viene la gente, trabaja, saca la riqueza y luego se va. Lo primero que hacen los potosinos es irse a Sucre a vivir mejor. O van a Cochabamba a construir edificios cuando tienen auge económico. Y en comparación de Potosí con Huanuni duele también todos los días por la afluencia de los mismos jucus, que es un fenómeno social de hace muchos años, centenares de años, que
producto de la necesidad de trabajo. Y bueno, eso todavía no ha visto el gobierno actual, el gobierno del presidente Evo Morales, para dar solución. Y menos mis amigos dirigentes sindicales que han llegado a ser parte del gobierno, a quienes les pedí, recuerda, querido amigo dirigente minero, que dije, lo primero que tienen que hacer es dar seguridad laboral adentro de la mina. ¿Qué es lo que ha logrado el minero? Tener más coca para pichar antes de entrar al último rajo y con el riesgo de... Así está Potosí. Entran a la mina para robar con auspicio de la policía, ¿sabías? Ándale. Claro. Los policías agarran y quedan con ellos para entrar a la mina. Probablemente terrible. Mira cómo ha pasado la semana, Luis. Mira cómo ha pasado la semana. ¿Sabes qué se ha venido comentando este sábado y domingo? El tema de los famosos viáticos de Mesa. ¿Cómo le estás viendo al Carlos Mesa tú? Mira, inmediatamente nombrado Carlos Mesa como vocero de la causa marítima en La Haya, yo lo visité a Carlos Mesa para regalarle el disco El mar nuestro de cada día. Y le dije, tú tienes una trayectoria comunicacional extrema, el mejor de los voceros puede ser, y te agradezco muchísimo que me recibas, te regalo este disco y a ver si alguna vez la explicación sobre el tema de La Haya y lo que contiene este disco, El mar nuestro de cada día, que es la historia de la guerra del Chaco, o digo, de la guerra del Pacífico, podamos coincidir. El arte y la explicación sobre La Haya puede coincidir alguna vez para que seamos más efectivos. Nunca me dio una explicación, pero sí, en ese instante defendió su teoría. De decir, he aceptado la vocería de la causa marítima en La Haya sin salario. Y yo creo que lo ha cumplido, pero no lo ha explicado bien en esta última acusación de mi amigo Rafael Quispe y el otro parlamentario. No ha logrado explicar bien. Que no ha recibido salario, esto yo le creo. Pero para viajar, como viaja Evo Morales, o el Gringo González, o Sacha Laurenti, para eso se necesitan viáticos, para eso se necesita pagar hotel, se necesita pagar el transporte local, etcétera, o local aquí y allá. Claro, de tu bolsillo no vas a sacar aparte de hacer trabajo gratis, digamos, ¿no? Y además, Carlos Mesa tiene un equipo, una secretaria, que le agradezco muchísimo, que me han recibido algunas veces, su asesor jurídico, que había que pagarle un salario. Entonces Rafael Quispe y la tienda política a la que se adhiere, creo que tienen un propósito: disminuirle los votos a Carlos Mesa, porque a Evo no pueden disminuir. Bueno, esto se va o sale en marco de una campaña electoral. Es decir, la guerra política está declarada prácticamente. La guerra sucia definitivamente empezó. Y empezó con 12 personas este fin de semana detenidas que andaban pintando en las paredes Pazzi Presidente 2020-25. Sí. Los agarraron y los detuvieron. Mira tú cómo es decir, todos los años vivimos esto. No me acuerdo de gente que haya sido detenida precisamente por esto. De todos los partidos políticos, oficialismo y oposición lo hacen, y de repente que detengan a ellos. De repente una interpretación sociológica, o permítanme ustedes una interpretación folclórica, que muchos militantes del oficialismo están pensando que el gobernador Félix Pazzi sigue haciendo adobes para recibir el perdón de Evo Morales. Aunque haya una publicidad más severa en los medios de comunicación de gobierno departamental, no deja de ser aquel que dejó una imagen haciendo adobes. ¿Quién no ha hecho adobes? Yo he hecho muchos adobes por castigo de mi padre. Ah, sí, también ha sido adobero. Sí, papá te castigaba haciendo adobes, sí. Nos castigaba. Porque, ¿sabes qué? Éramos demasiados en la casa. Éramos muchos. Por lo tanto, ¿había muchos adobes o no? Había muchos adobes, claro. Hemos construido nuestra casa con adobes.
Hacer adobes es duro, mezclar con la paja, con los pies, etcétera, es duro. Y voltearlos para que sequen al sol y después cargarlos. Pero detenerlos por pintar paredes. A ver, eso es un abuso del ornato público. Hay una norma que, a ver, está escrita y que todo el mundo debería respetar. Pero de aquel tiempo todo el mundo y sale y empapela y no les hacen nada. Y van y los agarran a los de Patsi. Eso es inmoral de parte del gobierno. La libertad de expresión también está en las calles, en el apoyo que puedan tener a un candidato. Respeten la democracia y la pobre democracia que nosotros tenemos, pobre digo económicamente, que todavía necesitan de los pintadores de paredes y de los pegadores de afiches con la imagen del candidato. En otros países ya por internet nomás están haciendo publicidad, una publicidad brutal para que vayamos a la computadora y votemos más modernamente. Debemos respetar el ornato público, pero todos, ¿no? No, por supuesto, todos tendríamos que... ¿Te cuesta a ti trabajo pintar tu fachadita de blanco, ponerla bonita a tu casa y viene algún criminal, entra y le pone ahí tal 2020-2025? Pero tomar los presos en una actitud de publicidad para un candidato, eso es parte de la lucha electoral y eso es vergonzoso. No creo que se le haga bien al gobierno mandar a sus, ¿cómo se les podría llamar? A sus acompañantes. A sus acompañantes, a sus militantes, para ser más exacto. Ir a tomar presos. No, eso es un paso previo a Nicaragua o a Venezuela. Del último en noticias, mira cómo es. El fin de semana el gobernador de Chuquisaca dijo, el presidente Evo Morales es un enviado de Dios. ¿Qué te parece? Mira, hay tres ejemplos interesantes. El primero, de Esteban Urquizu, que recientemente hace una declaración diciendo que es enviado de Dios. Querido Esteban, ¿y matas pasasunki? ¿Chansachos o borrachos? Te lo estoy diciendo en quechua, Esteban. O te pregunto, ¿qué estás fumando para decir semejante barbaridad? El segundo ejemplo que te digo ha sido de mi colega Gonzalo Hermosa. Yo estuve en Cochabamba cuando ocurrió todo esto y tuve que escaparme de los medios de comunicación que querían encontrar una contraparte en mí para enfrentarme con Gonzalo Hermosa. Rechacé unas 5 entrevistas y al final no pude porque me tocó la puerta de la habitación una reportera con su camarógrafo. Y le dije, niña, no te puedo dar una entrevista, pero sí te voy a dar un mensaje. Si tú puedes encontrarlo a Gonzalo Hermosa, a quien no le quiero pisar el poncho y respeto lo que él hace en su música, llévale este mensaje. Dile que Evo Morales no es enviado de Dios, porque Dios no ha llegado a Orinoca, que es el pueblo más alejado de la geografía religiosa de este planeta. En Orinoca no hay iglesia. Hay un gran museo que quiere reemplazar la adoración que le tienen a Evo Morales, pero no hay, Dios no ha estado ahí. De verdad. Entonces, creo que le llevaron el mensaje. Y si no le llevaron el mensaje, bueno, que sirva pues ahora. Gracias por la invitación y para poder decir. Y la última, que el Artemio Romero, alcalde de un pueblo de Orinoca, dijo que Evo fue electo por Dios. Eso me hace pensar que también la iglesia estaría involucrada en un fraude electoral, que votan los muertos. Dios fue muerto en no sé dónde y su hijo en la cruz. Pero no pueden estar votando los muertos y Dios no está vivo para participar en las elecciones. Bueno,
Por eso me puse corbata para que no me tomen en serio. Pero hay que decirlo, esto es lo que se maneja todos los días en las calles de Bolivia. Gracias por representarlo también. Gracias. Ha sido un gusto tenerte aquí, Luis. Querido hermano. Te dejo un ratito aquí porque mira, ¿te gusta en jarroncito? Mira. Claro, pues. A la época. La próxima te voy a traer un de jarro, de fierro enlosado. Por favor. Desportillado. Serás padrino entonces de este espacio. Bueno, salud, gracias. Esta primera media hora del programa, queso y marraqueta, con un coconductor, un enviado especial, una persona querida siempre por el pueblo boliviano. Vamos a la pausa, amigos, en antes de mediodía. Nos retornemos, comencemos las entrevistas con nuestros protagonistas. Hay noticias muy importantes para contarles. Nuestro próximo invitado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz. Por favor, acompáñanos. Radiofides.com le da a usted estas noticias. Gobierno negociará incremento salarial sobre la base del 1.51% y descarta diálogo tripartito. Esto quiere decir que los empresarios se quedarían fuera de las negociaciones. A partir de este lunes, el transporte pesado no pagará peajes en todo el país y esto lo hacen a manera de protesta por el estado de los caminos, principalmente carretera Cochabamba y adentro del país. Y esta semana, acuérdense, los médicos van a reactivar sus marchas contra el SUS y los juicios profesionales. Una de las noticias que surgió en estas últimas horas tiene directa relación con una captura de un grupo delincuencial cuya idea era asaltar incluso entidades bancarias. La policía reaccionó rápido. Sobre esto tenemos detalles de primera mano y quiero presentarles a nuestro próximo invitado, el ministro de Gobierno, el doctor Carlos Romero. Ministro, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días y bienvenido antes de mediodía. Muchas gracias, John. Quiero aprovechar el privilegio de estar acá en el estudio de Fides para agradecerle por la entrevista y al mismo tiempo expresarle mi felicitación por el trabajo comunicacional que tradicionalmente ha hecho usted y desearle éxito en este nuevo emprendimiento, aunque ya lleva 2 meses, entiendo, pero aprovecho la oportunidad de estar por primera vez presente en el estudio para reconocer su trabajo profesional. Señor ministro, muchísimas gracias. Le agradezco infinitamente sus palabras. Santa Cruz, los delincuentes, bancos en la mira, ministro. Sí, la delincuencia es un fenómeno que en términos populares se dice tiene un efecto globo porque cuando uno ejerce presión sobre determinadas zonas de presencia delictiva, las organizaciones criminales se desplazan geográficamente a otros sitios. Cuando uno ejerce presión en determinada tipología delictiva, las organizaciones criminales se reciclan, digamos, en otro tipo de actividades. Nos pasó en el Alto, por ejemplo, cuando se desarticularon 60 organizaciones de los denominados cogoteros, pero que luego se reciclaron en otro tipo de grupos más pequeños que se dedicaban a atracar viviendas. En Santa Cruz está sucediendo eso, un grupo de criminales que se había organizado con la finalidad de atacar instituciones financieras. Estamos viendo todavía posibles nexos que puedan tener con alguna organización vinculada al narcotráfico en el exterior del país. Estamos viendo si tienen algún lazo con el caso Prosegur. Es un atraco que se produjo en Ciudad del Este, en Paraguay, un poco después del caso Brinks, ¿no es cierto? ¿No tiene que ver con el Prosegur acá en Bolivia? No, es con un modus operandi similar al que se produjo en Bolivia. En Bolivia se atracó un carro Brinks, un carro de transporte de seguros y valores, y al poco tiempo se produjo un asalto de las mismas características de la empresa Prosegur en Ciudad del Este, en Paraguay. Y más o menos el modus operandi y la organización era la misma. ¿Por qué se producen este tipo de reciclajes, digamos, de organizaciones criminales que posiblemente tienen como actividad principal el tráfico de drogas, pero coyunturalmente se dedican al atraco de entidades financieras? Lo hacen porque a veces hay mucha presión sobre la tipología principal que forma parte de su actividad, o lo hacen para recaudar fondos, entre comillas, para luego practicar otros golpes, ¿no? Entonces, algo que todavía está en investigación. Lo importante es que se ha podido detectar a tiempo, diríamos, a esta organización para neutralizar sus posibles ataques. ¿Cuántos son los detenidos, ministro, en las últimas horas?
En las últimas horas tenemos 4 detenidos. 4 detenidos. Sí. Pensaban actuar sobre entidades bancarias, asaltar entidades bancarias. Efectivamente. Ministro, abrimos hoy el periódico y encontramos esta noticia que seguramente va a ser de comentario general en esta jornada por políticos y seguramente dará también una palabra oficial del gobierno. Un informe de Estados Unidos muestra a Bolivia como tercer mayor productor de coca y cocaína en el mundo. Esta mañana veía el titular de Cambio que dice: Colombia es el primer país en producción de cocaína, y se menciona, no en este informe, en otros de otros periódicos, a Bolivia en el tercer lugar. Y lo que se establece en este informe es que lo que Bolivia le ha dicho a los Estados Unidos, por ejemplo, de un aumento en la producción de coca para el uso tradicional, no ha tenido la fuerza, ni la contundencia, ni la prueba necesaria para los Estados Unidos para no demostrar que esta coca no se va al narcotráfico. Tercer lugar para Bolivia en producción de coca y cocaína, ministro. Sí, es un poco sui generis que Estados Unidos lo plantee de esa manera, ¿no? Porque los únicos 3 países donde se produce coca en el mundo son Colombia, Perú y Bolivia. Entonces, si se pone en el informe, tercer país productor de coca y cocaína, uno dice, Dios mío, en medio de 175 países, ¿dónde estamos? Resulta que si uno mira desde otro punto de vista, que entre los 3 únicos países donde se cultiva hoja de coca, nosotros estamos en último lugar, pese a que tenemos la reserva en la Convención de Viena que nos reconoce el masticado tradicional. Entonces uno dice, bueno, estamos bien porque somos los últimos. ¿Cómo podemos dilucidar este debate, ¿no? Porque yo podría decir igual, resulta que el primer consumidor de cocaína en el mundo nos está acusando de ser el tercer proveedor de cocaína del mundo. En el Departamento de Estado de Estados Unidos, y esto es muy fácil verificarlo, porque simplemente hay que consultar su página web, señala que más o menos la tendencia de que el 99% de la droga que ingresa a Estados Unidos, hablando de cocaína, proviene de Colombia y de Perú, ¿no? Antes daban datos más desagregados, decían de Colombia proviene el 95.5%, de Perú el 3.5% y de Bolivia el 1%. Justificaban así el hecho de que ellos ya no participan en la lucha contra el narcotráfico en el caso de Bolivia, ¿no es cierto? No aportan, no participan de ninguna manera, no hacen transferencia tecnológica, no hay ningún tipo de participación en el marco de la responsabilidad compartida, digamos. Entonces decían ellos, claro, no estamos nosotros dirigiendo nuestros esfuerzos a Colombia y a Perú porque en realidad de ahí viene la cocaína. Entonces, ese es un dato que hay que tomarlo en cuenta. Y el otro dato, John, es que hace algunos años atrás, en la superficie de cultivos global de la región andina, donde se cultiva hoja de coca, donde se produce hoja de coca, Bolivia representaba el 20%. En la década de los 80s, 90s, estábamos entre 48.000, 55.000 hectáreas. Hoy día representamos el 10%. Y algo que destaca el informe de Estados Unidos es que hemos disminuido mucho nuestra producción de cultivos de hoja de coca. Y está claro, hace 4 años atrás Colombia tenía 62.000 hectáreas y ahora tiene 171.000, de acuerdo a la certificación del 2017 de Naciones Unidas, ¿no? Y nosotros estábamos con 31.000 y la certificación del 2017 dice 24.500. O sea, en síntesis, mientras en Colombia y Perú ha subido los cultivos de coca, si tenemos problemas con Perú es por la expansión de cultivos en el Brain, ¿no? En esta zona del norte amazónico. En Bolivia se han reducido los cultivos de coca. Y el informe lo destaca también, pero además dice, en el caso de la coca de Bolivia, tiene el menor volumen de rendimiento, ¿no? Bueno, cuestionan luego, dicen, el gobierno promociona la coca hacia otros países, esto nos parece peligroso, qué sé yo.
Pero en los hechos el informe destaca todos nuestros avances en reducción, destaca en materia de lucha contra el narcotráfico al CERIAM, por ejemplo, el Centro de Inteligencia Regional, que funciona en Santa Cruz y que ha tenido 6 golpes exitosos en el último tiempo para detener a cabecillas del narcotráfico, lo destaca. Pero luego dice, claro, es el tercer proveedor de cocaína en el mundo, entre los 3 países del mundo. Ahora doctor Romero, sin embargo, se refiere este informe a estas 10.000 hectáreas más que ha aprobado para producción el gobierno central. De 12.000 a 22.000 subió. Y según esta estimación, habría un excedente de 38% de coca que no es utilizada con fines tradicionales. A ver, el fondo del asunto es realmente cuánto debemos producir en cuanto a cuánto consumimos, doctor. Ese debate siempre, ¿no es cierto? Correcto. Para quedar en las cifras, digamos, como que esta es la explicación de lo que producimos o lo que consumimos. Exactamente, sí. Evidentemente nosotros tenemos que trabajar para establecer una relación absolutamente equilibrada entre la demanda interna y la producción de hoja de coca. Y en este momento hay indudablemente una cifra deficitaria, digamos, en el sentido de que el consumo tradicional, de acuerdo a la proyección de crecimiento poblacional, debe estar alrededor de las 18.000 hectáreas. Y hay un saldo, ¿no es cierto?, que obviamente se desvía con fines de fomento a actividades ilícitas. Hay que destacar, John, que la cifra de 12.000 hectáreas versus la cifra de 22.000 hectáreas responde a 2 contextos diferentes. La cifra de 12.000 hectáreas fue introducida en la ley 1008 del año 1988, en el que se basaba básicamente en un estudio de la Fundación Carter Mamani. Este estudio de la Fundación Carter Mamani se produjo en la década de los años 70, los primeros años de la década de los años 70. La Fundación Carter Mamani era una fundación privada que había hecho un estudio parcial de lo que se estimaba que se necesitaba como superficie de cultivos para abastecer el consumo tradicional en Bolivia. Y de ahí salió la cifra de 12.000 hectáreas, que siempre fue cuestionada porque no había logrado, digamos, responder a un estudio integral. Luego, varios fueron los intentos y los compromisos de hacer un estudio integral, pero el más firme se lo hizo por parte de la Federación de Cocaleros del Trópico con el expresidente Carlos Mesa. A su vez, se reconoció que había un área tradicional en el trópico, porque el trópico tiene una zona que se llama Yungas de Mandiola, que conecta hacia los Yungas de La Paz, ¿no es cierto? Inclusive la toponimia tiene un origen histórico. Entonces, en el gobierno de Mesa se reconoció un área tradicional en el trópico y se asumió la realización de un estudio integral que ya se realizó bajo supervisión de Naciones Unidas y la Unión Europea en la gestión del gobierno presente. Entonces, con base en ese estudio es que se ha planteado una cifra tope de 22.000 hectáreas, una cifra tope, ¿no? ¿No tiene nada que ver de relación directa entre consumo y producción, ministro? Tiene que ver, digamos, con la proyección de crecimiento poblacional medida en el tiempo, que podría llegar a una cifra máxima de 22.000 hectáreas en algún momento, pero que no es el actual, ¿no es cierto? El actual es 18, 19.000 hectáreas, debemos estar por la proyección de crecimiento, pero la ley dice hasta 22.000 hectáreas, no dice debe necesariamente ser 22.000 hectáreas, ¿no? Este es el tope máximo, digamos. ¿No hay un estudio certero de cuánto se consume y cuánto debemos producir para el consumo exactamente, ministro? Sí, hay un estudio integral, este que le mencionaba que lo supervisó Naciones Unidas y la Unión Europea, que se lo ha efectuado el año 2014. Por eso ese estudio por años prevé una línea de crecimiento, ¿no? Okay. Según ese estudio, 3 de cada 10 bolivianos consumen hoja de coca de manera habitual y en el resto de los casos consumimos de manera muy ocasional, ¿no? En un mate de coca, qué sé yo. Ese estudio también señala de que
el consumo, digamos, geográficamente se ha expandido mucho en Cochabamba, pero mucho se ha expandido también en Santa Cruz por los procesos migratorios y una serie de otros elementos. Y bueno, ese estudio ha partido de una fórmula econométrica que, si no me falla la memoria, la diseñó el propio Rolando Morales, porque no es afín al gobierno, ¿no? Entonces, es algo que voy a verificar, sin embargo, pero entiendo que fue un consultor independiente, ¿no? Entonces, en definitiva, nosotros estamos en este momento con una cifra que yo digo manejable de alrededor de las 20.000, 22.000 hectáreas, con una tendencia de crecimiento importante. El año pasado se han erradicado más de 11.174 hectáreas exactamente. Claro, la tasa de reducción neta yo calculo que debe estar entre 1.500 y 2.000. ¿no? Eso, por ejemplo, no lo pone el informe de Estados Unidos porque no tenía ese dato, pone un dato parcial hasta octubre. ¿Ve usted que aparte de eso hay alguna intención con este informe, ministro? Siempre hay un sesgo político, ¿no? Lamentablemente siempre hay un sesgo político. El informe reconoce muchos avances, pero concluye que Bolivia no ha cumplido sus tareas, ¿no? Siempre hay el sesgo político. Ahora, para nosotros, ¿cuál es el informe válido? El de la entidad que tiene la potestad para certificar, que es Naciones Unidas, y de los otros organismos internacionales que han reconocido muchos avances en materia de lucha contra el narcotráfico. Tener la sede del CERIAN en Santa Cruz, en Bolivia, por ejemplo, es un motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque eso significa que nos han dado la confianza para que dirijamos las tareas de inteligencia, ¿no? Y Brasil y Argentina, que son dos gobiernos que políticamente no comulgan, o ideológicamente no comulgan con el gobierno boliviano, son los dos gobiernos que más apoyo le han dado al CERIAN, que más decididamente se han involucrado en el tema del CERIAN, siendo consecuentes con eso de que la lucha contra la criminalidad no debería tener fronteras ideológicas, ¿no? Ministro, lo molesto unos minutos más, por favor. Después de la pausa hablaremos de la Policía Nacional, los esfuerzos que se están haciendo por mejorarle la imagen y todos los últimos casos, entre otros temas, claro está. Después de la pausa continúa con nosotros en Antes de Mediodía el ministro de Gobierno. Acompáñenos, por favor. Más adelante hablamos de los famosos viáticos que se le dieron a Carlos Mesa. Estarán acá sus brazos derechos, respondiendo a las preguntas que tiene Antes de Mediodía. Nos acompaña ahora el ministro de Gobierno en esta segunda parte de la entrevista. Tengo un compromiso de acabar la entrevista rapidito porque tiene también actividades que son fuertes, así que unos minutos lo aprovecho, señor ministro. Ministro, primer trimestre de la gestión, al menos 4 casos de corrupción en la policía. Entendemos que no es la policía, entendemos que son efectivos policiales que en algún momento hacen quedar mal a la institución policial. Usted, por favor. Sí, muy tristes, lógicamente, ¿no? Porque si alguien del mundo de la comunicación es conocedor de la policía desde adentro, es usted, ¿no? Y seguramente tiene también mucho reconocimiento a la capacidad investigativa y también mucha... lamenta mucho cuando hay miembros de la policía boliviana que dañan terriblemente la imagen institucional. Estamos hablando del caso Anapol, terrible, escandaloso, ¿no es cierto?, que se haya producido ese fraude en la admisión de postulantes. ¿Qué es lo bueno en el caso del Anapol? Que ha sido la unidad de transparencia de la policía la que lo ha denunciado, ¿no? Entonces tomamos cartas sobre el asunto para reconducir las cosas, en fin. ¿Y qué es lo otro bueno de la Anapol? Que no recuerdo fácilmente en los últimos años que cuando se ha involucrado a generales se les ha caído con todo, ¿no? En el ámbito de la justicia. O sea, ahí no ha habido discriminaciones hacia mandos inferiores, mandos medios, mandos superiores. Los que están involucrados, los que están bajo sospecha, están siendo procesados y han sido detenidos. En el caso de San Borja, es un caso bastante sui generis. No San Borja, Rurrenabaque. En el caso de Rurrenabaque, la denuncia de violación
Obviamente la policía tiene una versión. Lo cierto es que ahí se equivocaron, llegaron a acuerdos, a otorgar ventajas a un par de internas, y en el momento que les cortaron las ventajas salieron denuncias, ¿no? Salieron denuncias graves, pero bueno, lo que se ha hecho es detener a todas las personas que han sido denunciadas y que la investigación lo esclarezca. Obviamente que eso supone que nosotros debemos admitir autocríticamente que hay débiles controles en materia de seguridad penitenciaria y en materia de disciplina policial. Perdón, entre paréntesis, señor ministro, la persona de nacionalidad brasileña es hasta dónde víctima, digamos, de los policías. Nosotros vamos a asumir que es una víctima independientemente de cómo se hayan producido las cosas, si es que habían tratos, si es que habían servicios sexuales, si es que eso conllevaba obtener ventajas en cuanto al tratamiento en régimen penitenciario. Es decir, nosotros hemos tomado la palabra de la denunciante y por eso están detenidos los policías. Ahora, si esos policías hicieron tratos en un tiempo de varios meses, porque es una sucesión de irregularidades, bueno, han caído donde han caído y obviamente ellos tendrán que demostrar realmente el alcance de los hechos. La otra versión es que se le daban ventajas a esta ciudadana brasileña, que eran servicios sexuales, sí, a cambio de mejor trato, digamos. Exactamente, que la señora salía, se iba del recinto, que inclusive había hecho un viaje a Brasil, había retornado, o sea, bueno. Pero, reitero, esa es la palabra de los policías versus una denuncia gravísima en un tiempo en el que estamos promoviendo el mejor trato a la mujer. Y yo personalmente había propuesto una iniciativa, decía que cuando hay una denuncia de parte de una mujer, haya inversión de la carga de la prueba hacia el varón, en cualquiera de los casos, ¿no es cierto? Una denuncia de violencia por parte de una mujer en cualquiera de sus modalidades, la carga de la prueba recaiga en el varón. Pero no fue aceptada mi propuesta porque me dijeron que constitucionalmente no tenía base, ¿no es cierto? Esa propuesta la hice en el gabinete de la mujer que se ha creado para ser inserta en una cláusula en una ley. Perdón, en otras palabras más sencillas, ¿qué ha propuesto, ministro? Que si una mujer denuncia a un varón de que ha cometido un hecho de violencia, el varón es el que tiene que demostrar si es verdad o no, no la mujer. No, eso había propuesto. O sea que en función, digamos, de esa medida tan radical, digamos, nosotros tomamos la palabra de la brasileña y los policías están presos y juzgados. En este sentido, ¿le está dando usted chance al varón en sentido de demostrar que no es a la inversa, digamos, lo que ha sucedido? Sí, ¿ah? Exactamente. Sí, pero en desventaja jurídica, digamos, ¿no? En desventaja jurídica, sí. Claro, entiendo. Además que muy buena propuesta, ministro. Muy claro, dura. Muy buena propuesta. ¿Qué pasa con el tema de la Huelink? En el caso de la Huelink, lo dije públicamente, es evidente que cuando 7 veces se beneficia a la misma empresa de contratos sucesivos, ya sea por vía de licitaciones internacionales o contrataciones directas o ampliación de contrato, obviamente es un hecho que llama la atención. Y por eso hemos dicho que haya auditorías, que haya todo tipo de investigaciones para que la situación se esclarezca. La explicación es, no vienen fácilmente empresas a Bolivia en una licitación internacional porque nosotros tenemos pocas naves. Ya estamos hablando de 11 naves de las UH, porque las Super Pumas son el mantenimiento técnico está a cargo de Airbus de Francia. Entonces es la explicación, es un problema de mercado. Para 11 naves no se presentan. Nadie quiere venir. Nadie quiere venir porque es un contrato pequeño, qué sé yo, hacen contratos para 30, 50 naves, las empresas verdaderamente grandes. Pero igual, es un hecho que llama la atención. Segundo, hay depósitos en cuentas particulares. ¿Por qué una abogada de Huelink acepta un depósito en una cuenta particular? El informe de la ex coordinadora, directora, dice... sí, le depositaron 41,000 bolivianos, pagó 2 protocolizaciones en 35,000 creo y 6,000 devolvió el cambio, pero nunca debió haber
un depósito en una cuenta particular. Ella dice, tengo el descargo. No, la cuenta particular es la irregularidad, ¿no? Y en el caso de los militares, dicen ellos, nosotros tenemos la licencia de la ANH para adquirir determinados lubricantes, determinados químicos, son sustancias controladas. La empresa no tenía la autorización, entonces por eso nos pidió que a través nuestra compre, hemos comprado, hemos depositado en almacén, está el descargo, pero hay un depósito en cuenta particular, ¿no? Y lo más grave es que el hijo de una funcionaria de la Vueling que participa en los procesos de contratación aparece también con un par de depósitos porque supuestamente habría hecho una consultoría para la empresa, ¿no es cierto? O sea, yo creo que uno nunca puede involucrar familiares. Exacto, ¿no? Por más que hubiera habido la consultoría, primero habrá que verificar si la hubo realmente, ¿no? Entonces esos casos realmente nos han llamado poderosamente la atención. Quiero saltarme el tema, por ejemplo, el tema de los destinos y corrupción que se vienen investigando con una ahora excomandante de Oruro, por ejemplo, para ir al tema de fondo, ministro, estos minutos. ¿Qué pasa dentro de la policía? Porque, a ver, se le han dado mejores condiciones a la policía, se les ha dado mejor paga a la policía. En algún momento dijeron, no, se le paga tan poco a la policía que, claro, pues tienen que sacar plata de algún lado. Para tener esta clase de casos, ¿qué pasa dentro de la policía, ministro? ¿Llega usted a alguna conclusión? ¿Dónde hay que llegar? Es grave, es decir, en la policía, bueno, yo lo dije inicialmente, la matriz de la corrupción en la policía son los destinos, porque los destinos eran objeto de negocio, ¿no? Eran objeto de extorsión y eran objeto de nominación de recaudadores, entre comillas, ¿no? Pienso que con algunas medidas que habíamos tomado fundamentalmente el anterior año, la situación estaba más o menos controlada. Con la policía uno no puede asegurar al 100%, lamentablemente, porque primero optamos porque se haga una calificación de los destinos en un ente colegiado, como se hace la calificación de ascenso a generales. Pero vimos que el procedimiento era muy largo, luego decidimos hacer sorteos, ¿no? Pero en los comandos departamentales se han ido reproduciendo los negociados en torno a los destinos, ¿no? Y lamentablemente la policía no ha presentado una propuesta contundente para ejercer control. Ellos tienen un inspector nacional, tienen unos inspectores departamentales, esos inspectores, yo no recuerdo en todos los años que soy ministro de gobierno que un caso de corrupción de la policía haya provenido a denuncia de los inspectores de la policía. O sea, su sistema de control no sirve, ¿no? Y nosotros estamos trabajando un conjunto de medidas duras para reconducir esto, porque obviamente somos conscientes de que pese a todos los esfuerzos es una policía moderna, con capacidad de investigación, que tiene tecnología, que le estamos dotando de más tecnología en el marco del BOL 110, que queremos que siga consolidando avances significativos en reducción de estadística de criminalidad, etcétera, etcétera. Pero mientras la corrupción persista, mientras los policías pidan plata en las calles, pidan plata en los caminos, en las trancas, protejan contrabando, filtren información sobre alguna investigación, ¿no? Eso es realmente grave. ¿Lo político es parte del ascenso? No, básicamente hay una carrera que es la que se respeta, una carrera policial. En algunos casos, digamos, si han habido distorsiones, eran distorsiones incorporadas en la reglamentación. Por ejemplo, antes no se calificaba para ascenso a las unidades operativas, ¿no es cierto? Y más calificación tenía alguien que estaba en escritorio, un trabajo administrativo. Esa, por ejemplo, era una insensatez que se le ha ido ajustando. Pero luego, decisiones políticas, nunca le hemos dicho a la policía que ustedes tienen que hacer trabajo por el MAS, ustedes tienen que esconder al... Yo le he dicho a la policía, todas las veces, todas las reuniones de alto mando policial ahí en presencia del presidente, si alguna vez alguien se presenta a nombre del ministro de gobierno, del presidente, del vicepresidente, diciendo no paren este operativo, o no avisen esto, o que no salga a luz esto otro, que detengan a esa persona.
detengan, porque nosotros nunca les vamos a pedir encubrimiento hacia autoridades y tampoco les vamos a pedir actuación política, ¿no es cierto? Lo único que les vamos a pedir es, qué sé yo, disciplina y respeto a la institucionalidad. Alguna vez algún comandante habla, dice, bueno, estamos con el proceso de cambio, lo critican, qué sé yo, pero eso no es a instancias o a solicitud del gobierno, ¿no es cierto? Alguna vez también se ha mencionado de que se filtró un audio de una reunión de alto mando policial donde ellos decían, estamos haciendo seguimiento a las redes sociales. A los periodistas. Y a los periodistas, ¿no es cierto? Y eso se interpretó como persecución política. Nosotros nunca hemos instruido que hagan seguimiento a periodistas o a políticos. ¿Y por qué lo hace la policía entonces? La policía luego explicó, ¿no es cierto?, de que el trabajo de seguimiento en redes sociales tenía que ver con el tema preventivo en materia de seguridad ciudadana. O sea, que la policía haya creado una unidad de patrullaje virtual, a mí me parece correcto, porque obviamente en el mundo moderno muchos delitos se producen a través de las redes. Ministro, pero entonces, a ver, yo entiendo un trabajo en redes sociales para el tema de la delincuencia, sí, ¿no? Correcto. Delincuentes somos los periodistas, pero entonces, porque claro, fue clara la conferencia de prensa donde decían a periodistas que trabajan para la derecha en pro de mejorar por otra clase de cuentas la imagen del gobierno. Eso es lo que dijeron en la conferencia. Bueno, no recuerdo yo exactamente los términos de la conferencia, pero la explicación que dieron es de que el trabajo en redes sociales, que puede ser administrado por un periodista, por una ONG o por cualquier persona particular, puede tener una repercusión a favor o en contra. Que el abordaje de una noticia también puede ser equívoco, ¿no es cierto? Puede ser equívoco, puede ser errático, y muchas veces ha sucedido. O sea, muchas veces también nosotros, yo recuerdo a Pérez, Jorge Pérez, cuando la prensa lo rodea y le dice, viceministro, aquí hay muchos rumores de que se está secuestrando gente millonaria en Santa Cruz. Y él dice, nosotros no tenemos ninguna denuncia ni conocemos nada. Y entonces los periodistas se van con un sinsabor y dicen, ¿cómo el viceministro de régimen interior no puede tener noticias sobre esto? Y claro, en ese momento nosotros no podíamos publicitar porque hacíamos caer las investigaciones. La prensa nos entendió, ¿no? A veces se queja la policía de que una especulación, una noticia mal dada, una noticia mal administrada o una noticia administrada de mala fe, porque también a veces puede haber eso, ¿no es cierto? Puede distorsionar una investigación y hasta favorecer a un delincuente, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de eso, yo quiero dejar claramente establecido, nunca habrá instrucciones a seguimiento a periodistas ni nada que se parezca por parte del ministro de Gobierno que habla y si es necesario convocaré a los medios para que fijemos niveles de coordinación. Bien, muchísimas gracias, ministro. Un minutito, el último, por favor. Quiero darle la bienvenida a La Cascada antes de mediodía. Villa Santa, el placer de beber agua. Es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Ministro, lo último, los venezolanos están temerosos en el país, los ciudadanos venezolanos, los que se vinieron por la situación que hay allá, a raíz de la expulsión de 6 de ellos recientemente. ¿Tienen por qué sentirse temerosos? ¿Qué sucedió en esta expulsión? Que, claro, para algunos residentes venezolanos suena a una especie de represión. Para quienes suena a represión o se sienten atemorizados es porque seguramente pretenden hacer algo que no está acorde a las leyes ni a la tolerancia que tiene cualquier país con los extranjeros. Es decir, nuestro país, John, por lo menos en los últimos 3 años ha otorgado 3 procesos de amnistía para extranjeros que están en situación de ilegalidad, extranjeros que no tienen papeles, pero que con un procedimiento muy fácil, presentándose ante migración, llenando un formulario, han podido regularizar su situación, y en esa condición están argentinos, brasileños especialmente, que vienen a estudiar, en fin. Hay venezolanos también, cubanos de otros países, chilenos, en fin. Pero si vienen gente que está entre comillas, contratada para una actividad política, eso no lo podemos aceptar, eso no se lo van a aceptar en ninguna parte del mundo. Yo recuerdo nuestro ex embajador Coco Manto, creo que pronunció alguna opinión política en México cuando era embajador,
y hubo una fuerte llamada de atención. Entonces, esta gente ha venido exprofesamente a protagonizar movilizaciones, y cuando le hemos preguntado ¿por qué ustedes se han movilizado? Porque nos han pagado. Medios de comunicación nos pagaron, era el informe, ¿no? Sí, pero eso sonaba que medio... Y mire, un medio de comunicación que yo respeto mucho, no he dicho su nombre para no causar polémica, en el que ha estado usted. ¿En el que he estado yo? ¿Alguna vez ha estado usted en ministro, canal? Si me lo va a poner así, voy a tener que decirlo yo. ¿Ah? No, porque ha estado en 3 o 4. Pero es un medio de comunicación que yo no lo voy a poner en la polémica, ¿no es cierto? Dicen, no, de ese medio nos han pagado. No, ¿quién les ha pagado? Tal persona. Y cuando le ponemos la foto del periodista, no era este, dice, ¿no? Entonces, obviamente parece que era una coartada. Nosotros sabemos que había un nexo político, no hemos tenido la confesión para demostrarlo, y hemos preferido por la expulsión, pero reitero, las personas que vienen a trabajar, a refugiarse, a lo que quiera entenderse, bienvenidas. Pero las personas que vienen con otras finalidades, bueno, es lógico que tenemos que actuar como actuaría cualquier Estado en el mundo. Señor ministro, muchísimas gracias por este tiempo. Sé que tiene una agenda muy cargada y le agradezco esta gentileza con antes de mediodía. Miren, nos tomamos más de media horita y hemos tocado varios temas. Muchísimas gracias, doctor Romero, por estar aquí. Muchas gracias. Ha sido un placer. Vamos a la pausa y enseguida tocamos el tema del que todo el mundo comenta. Mesa recibió plata, no recibió plata, le pagaron, recibió viáticos. ¿En qué gastó los viáticos? Esta es parte de una guerra política, no lo es. Al volver, amigos, en Antes de Mediodía, acompáñanos. 474 años de la fundación de Potosí, los actos cívicos se llevan adelante, enseguida estaremos en contacto con nuestros periodistas. Le cuento que Transportes Aéreos Militares volverá a surcar los cielos bolivianos. Bueno, un avión volverá a surcar los cielos bolivianos. Se trata de un avión Avro, como esos que tienen los de Cojet, más o menos, igualitos. Son muy suavitos, para el tema del ruido en el medio ambiente también. Ahí está el comunicado del TAM, se llama TAMMEP ahora, ya no es solamente TAM. Porque resulta que el TAM ya ha pasado a ser una línea fuera de lo militar. La línea aérea comercial TAMMEP, dice, tiene el agrado de comunicar a la población en general que a partir del miércoles 3 de abril de este año reinicia sus operaciones aéreas con el compromiso de servir a la sociedad. TAMMEP, como se va a llamar ahora, va a hacer vuelos de La Paz a Cochabamba, Santa Cruz y Cobija. Solamente esa ruta durante un tiempo, solo hay un avión. Permitiéndonos, dice, de esta manera integrar al país, surcando el cielo boliviano con la visión de ser el emblema en servicio aéreo comprometido. Mira que el TAM, Transporte Aéreo Militar, realmente tiene de hacer el milagro con esta operación. Tiene un solo avión, este Avro es de segunda mano, tengo entendido, espero equivocarme, que solo está habilitado para volar unos 4 meses. Pero además de eso, va a prestar el servicio en la troncal y tiene de por medio, como TAM, Transporte Aéreo Militar, una deuda de $60 millones. A estos $60 millones, tengo entendido que hay que sumarle el tema de, ojalá, los repuestos que no hay para los otros aviones. Con un hito solo cubrir de repente una deuda así, ¡wow!, va a ser misión imposible. Habilitar los otros requieren repuestos y se debe también por el tema de los repuestos. Se debe a China por los aviones, los MA-60. No hay repuestos para los BAES, ya no hay repuestos para el tema de los BAES. Tienen un jet Boeing, no sé en qué estará el jet Boeing, Bueno, mañana hablaremos de este tema, pero a ver, no entramos de mala leche, lo que queremos desearle al TAMMEP ahora es mucha suerte. Se ha levantado realmente en muchas ocasiones, TAMMEP, casi de la nada, ¿no? Se ha levantado, así como ave fénix. Ojalá que lo logre TAM por el bien de todos los pasajeros y por el corte de algunos monopolios que se dan las ínfulas de hacer lo que les da la gana en el servicio aéreo, definitivamente. TAMMEP ha comenzado con 50% de descuento, por si acaso, para los vuelos que se inician este miércoles. Mañana hablaremos de este tema, amigos. Vamos hasta Potosí, por favor, está con nosotros Gunnar Llanos en las noticias. Ahora Noticias, AM. Con el nombre de Villa Imperial, hace
474 años se funda Potosí. Gunnar, muy buenos días. Adelante, por favor, en vivo para Fides Televisión y Fides Radio. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás, John? Amigos de todo el país, un saludo cordial desde Potosí. Así es, 474 años de creación de esta querida ciudad que ha visto nacer a muchos bolivianos y muchas bolivianas que seguramente están en diferentes departamentos, también con diferentes actividades. Durante esta jornada se está desarrollando una serie de actividades. John, déjame informarte ya a la población boliviana que a partir de las 7 de la mañana ya han comenzado las actividades centrales a partir de un saludo al alba. Posteriormente se ha llevado adelante la hija del pabellón potosino acá en la plaza 6 o en la plaza 10 de noviembre, y claro, para también hacer flamear la bandera rojo-blanco, blanco-rojo. Posteriormente a las 9 de la mañana con 30 minutos se ha llevado adelante el solemne Te Deum, esta misa donde han participado diferentes autoridades departamentales y claro, nacionales, además de diferentes representantes de diferentes instituciones, y al momento ya casi también a punto de concluir la solemne sesión de honor con la participación de las diferentes autoridades. Son algunas actividades que se han desarrollado hasta este momento y claro, el programa de celebración a los 474 años de creación de la Villa Imperial de Potosí aún continúa, John. Muchísimas gracias, Gunnar Llano. Potosino, fiel y fino, hasta la muerte. Un abrazo para esta tierra potosina en sus 474 años. Cerramos las noticias. Ahora Noticias, AM. Antes de mediodía tiene como invitado en este bloque al señor Gustavo Aliaga. Lo vamos a presentar como exfuncionario de Diremar, aunque está trabajando muy de codo a codo con el candidato Carlos Mesa. Un gusto tenerte aquí, Gustavo. Bienvenido, buen día. Me encanta verte, John, después de tanto tiempo y de nuestros buenos programas sobre estrategia y política exterior. Espero que podamos volverlos a hacer. Recordados y archivados, además, sí, estimado Gustavo. Hay uno muy bueno que está ahí en mi Face, que la gente lo ve y se recuerda mucho. Bueno, buenos tiempos, espero que vuelvan. La vida te ha tratado bien, has estado de repente responsable de Diremar en el área económica, tengo entendido. No, tú sabes que tengo 30 años casi de servicio exterior, de relaciones exteriores. Mi vida es relativamente... Nazco en el Hospital Alemán, San Calixto, Cancillería, y bueno, será Santa María cuando me muera. Es muy corta, es muy aburrida, le he dedicado mucho tiempo a la Cancillería. Tengo 2 periodos de haber trabajado en otro lado con Mario Mercado, en la gerencia de Inti Raymi, y después haber trabajado con el presidente Quiroga y ahora he trabajado con el presidente Mesa, ¿no? ¿Tú has sido el responsable en toda esta campaña de La Haya, el mar, del aspecto económico? Cuando el presidente Morales invita a Carlos Mesa, le dice: Carlos, quiero que hagamos la vocería. La idea es hacer una vocería para que se pueda explicar cuál va a ser la estructura y cómo va a ser la demanda. Y te vas a pagar un sueldo. Entonces Carlos le dice: no, presidente, yo tengo un sueldo, recibo un sueldo de expresidente y por lo tanto no necesito un sueldo. Lo que sí necesito, presidente, es que me ayudes con funcionarios. Este es un tema que hay que estructurar todo de nuevo. Y me llama Mesa, supongo que a la semana, y me dice: pues puedes trabajar conmigo. Yo, como tú sabes, estaba dedicado a dar clases por todo lado. Me fui a trabajar con él, me contrató Diremar, tenía el currículum para eso porque estaban buscando un funcionario diplomático. De ahí fue Miguel Ángel por un año para un periodo muy corto el tema de prensa, y la secretaria que nos acompañó todo este periodo. Es decir, el equipo de Mesa, muy directo, eras tú y era una secretaria más. Sí. Son 3 personas, digamos. Personas, sí. ¿Dedicados a qué? Porque aquí respondemos una pregunta. Habrá que darle, pues, la responsabilidad de esa Mesa con la tarea que tuvo. La tarea que tuvo fue de la vocería de la demanda marítima, ¿no? Ese fue el título, ¿no? ¿Contarle al mundo qué? Sí, contarle cuál era la estructura de la demanda, qué es lo que queríamos en la demanda, qué queríamos buscar con Chile, qué queríamos demostrar a Chile. Queríamos mostrar evidentemente que Chile se había comprometido en diferentes oportunidades en otorgarle a Bolivia un espacio con soberanía a través de varios compromisos. Te lo trato de resumir en un segundo. Y en razón de eso se trabajó la vocería. Es importante, creo que hace un mes estuve sacando todos los papeles de la estructura, cómo se ha estructurado la vocería, y es bueno tenerlo como una
con una explicación. No es muy difícil. Yo la verdad nunca pensé que iba a ser tan difícil estructurar una vocería. ¿Cómo colocas al Estado boliviano con un vocero que le explique a todos? Porque para eso hay Cancillería, uno diría, ¿no? ¿Para qué necesitan un vocero si tienen una Cancillería y además tienen embajadores? Entonces yo creo que utilizan a Carlos Mesa para que pueda explicar por su calidad, por la profesionalidad, y realmente nos ha ido bien, que termina esto, no es que te termina, sino el viaje a Chile fue algo realmente excepcional, porque Chile tal vez no entendía lo que queríamos, ¿no? En algún momento Carlos Mesa estuvo sentado en la mesa donde se estableció la estrategia de la operación en La Haya. Quiero buscar las palabras correctas para no... Lo que pasa que hace 1 año y 8 meses aproximadamente, antes de que venga el fallo, tú te acuerdas que tanto el embajador Eduardo Rodríguez Belcé, el señor Saconeta, el ministro de Justicia, los 2 cancilleres, tal vez los 3 cancilleres, le dijeron que ya no era oportuno la vocería. ¿Te acuerdas? Hubo un poco de los celos. Después de lo de Chile apareció una cuestión muy complicada de que Mesa quería ser presidente, todo lo que pasa en la política, ¿no? Entonces un poco entró a la congeladora y se le dijo de manera muy nada elegante de que la vocería ya no iba, ¿no? Entonces nos dejaron así colgados, ¿no? Obviamente Mesa no iba a renunciar, el presidente lo había nombrado, si el presidente quería tomar una decisión era responsabilidad del presidente. Como estrategia, digamos, el presidente Mesa ha debido conocer algunas partes estructurales de la estrategia. Pero hemos estado apartados durante 1 año y 8 meses. No fue el que decidió, digamos, no tuvo la oportunidad de meter ideas. El que decidió la estructura fue el presidente, ¿no? Él tiene la responsabilidad. ¿Por qué te lo pregunto? Porque el día 23 de marzo, y esta es una opinión personal, por favor, sale el presidente Morales por el Día del Mar y dice, ¿no? Y quiero agradecer a Carlos Mesa, dice, ¿no? A mí me pareció bien doble filo eso personalmente, porque sabe que La Haya al presidente Morales le va a pasar una factura. Y metiéndolo, solamente agradeciéndole a Carlos Mesa, lo está metiendo, diciéndole, para mí personalmente, no sé si estoy erróneo o no, diciéndole, vos también, si a mí me agarran por lo de La Haya, vos también te tienen que agarrar. Claro, ese estaba dedicado a la gente, pero la gente sabe lo que ha pasado. Yo ni siquiera necesito repetir lo que ha pasado con Carlos Mesa, pero la gente se dio cuenta que hubo un momento en que era mejor separarlo a Mesa porque estaba creciendo en las encuestas, y fue todo. Pero creo que el presidente hizo, ¿qué puedo decirte? Una acción política simplemente, ¿no? Está bien, es parte de la política y uno lo tiene que entender. Claro, ¿no? Y llegamos al fondo del asunto. ¿De qué fue responsable Mesa en este tema de La Haya? ¿Cuál es su responsabilidad? O sea, hemos perdido. ¿Cuál es la responsabilidad de Mesa? El presidente Mesa ha dicho claramente, y yo a lo que me toca explicar, lo explicaré. Porque aquí no vamos a empezar a patear cadáveres como mucha gente lo está haciendo. Este es un proceso que ha comprometido a toda la nación. Yo personalmente como funcionario doy fe de ello. El presidente ha explicado durante exactamente casi 1 año todo el proceso de la demanda en todos los países que nos han escuchado. Presidentes, vicepresidentes, secretario general de Naciones Unidas, OEA, Unión Europea, toda la gente lo ha escuchado. Y en ese momento, además en ese momento, creo que fue buena la explicación, porque no había eso. Este proceso tiene no era conocido por la Corte, ¿no? Era algo nuevo. Entonces mucha gente preguntaba, ¿y qué es esta cosa de los compromisos? Fue importante la explicación. Si hubiéramos continuado, yo creo que si hubiéramos continuado la línea de la explicación, empalmado con la estructura jurídica hasta el final, sin hacer tanto aspaviento, tal vez hubiera habido otro resultado. Eso no lo vamos a poder decir ahora, digamos, comprobar. Hay que dejar pasar el tiempo. Pero ha sido una injusticia lo que ha pasado con el fallo. Te lo digo sinceramente, John, ha sido una injusticia. Creo que hay que hablar de ese tema sin miedo, porque también ha terminado licuando una parte de la política exterior en lo referido al tema marítimo, al tema mar. Pero todavía queda el tema Silala. Cuando tú ves la relación con Chile, los 2 temas más importantes de nuestra política exterior referida a un país bilateral como Chile, uno ha sido totalmente dilucidado. Esto hay que estructurar una nueva política exterior, un nuevo acercamiento.
Pero sobre el Silala viene lo peor, porque lo del Silala, en el tema del mar no estamos perdiendo nada, en el tema del Silala estamos hablando de cuánta cantidad de agua pasa a Chile. Entonces, aquí todavía no sabemos cuál va a ser el fallo. Ese fallo va a ser muy complejo, es muy difícil hablar de agua, porque si bien la Corte podrá tomar una decisión, el agua tiene que ser compartida, es un bien. Además es un bien de derecho humano, que el propio presidente lo reconoce en su constitución, y además Morales hace una cosa muy importante, él hace aprobar una resolución en Naciones Unidas. El presidente ha hecho aprobar casi 8 resoluciones, es alguien que es muy difícil que un presidente boliviano o un gobierno hubiera hecho aprobar 8 resoluciones, no se daba. Una de esas resoluciones es el derecho al agua. Entonces es muy importante, o sea, van a haber cosas demasiado complejas en el Silala, pero está bien, esa es parte de la política exterior, habrá tiempo de explicarlo, y el presidente, vuelvo para cerrar la pregunta, el presidente Mesa explicará en su momento qué es lo que le cupo hacer y qué es lo que se puede responder sobre ese tema. Ok, se le pagó un salario, se le dieron viáticos, ¿qué hizo con la plata que Mesa recibió? ¿Tú manejabas las cuentas? Como encargado de la vocería, como funcionario de la vocería, no se le entregaba recursos a Mesa, porque Mesa no era un funcionario público. Eso es bueno. Mesa era el vocero simplemente. Y sobre el vocero solamente, porque la ley solamente te permite pagar viáticos a un funcionario público, y hay una estructura de viáticos. Cuando el diputado Quispe y el diputado Santamaría hacen la cosa, es bueno, pero Mesa dice que no ha recibido un salario, eso no es patriótico, dice una cosa y no es. Entonces, esta cosa que parece que era político, simplemente de molestar, tiene detrás la cosa de dañarlo al presidente Mesa. Por eso el presidente Mesa, el día viernes, a través de Carlos Alarcón, presenta una denuncia a la Fiscalía Sexta sobre difamación. Solamente en el tema de que la gente puede explicar, la gente tiene el derecho de saber, John, la plata que se gasta. Exactamente. O sea, no es un secreto, pero lo que pasa es que cuando tú le das la vuelta y aparece de que tú recibiste 200, ¿cuántos en dólares? Aproximadamente $246,000. La gente entiende en dólares, ¿1 millón y tantos? De 2 millones y fracción. 2 millones y fracción de bolivianos. Claro. Pero cuando tú ves esto, no representa ni siquiera el 0,4% de los 14 millones de dólares. Pero no importa. En algún momento, y el canciller Pari creo que lo ha dicho claramente hoy día o ayer, voy a dar la explicación de todo lo que se ha gastado. Y eso está muy bien. Eso está muy bien porque en este gobierno o en el próximo gobierno las cuentas tienen que aparecer. Ahora, entiendo que el canciller Pari, yo creo que todavía las dos cosas están unidas, el tema mar y el tema Silala, a través de una dirección que está administrando los recursos. Entonces los abogados, la estructura que trabaja, dice, quiero confidencialidad hasta que terminemos. La confidencialidad está... Chile hasta el día de hoy ha gastado 24 millones... Hay una norma de confidencialidad, para no decir cuánto se gastó y en qué se gastó. La confidencialidad siempre tiene un tiempo. En Estados Unidos la confidencialidad cuando un gobierno pasa sobre los papeles del presidente dura 30 años o 20 años. La confidencialidad sobre este tiempo supongo que será que termine y que en un año plazo se dé la estructura, ¿no? Y si hay confidencialidad, ¿cómo salió este dato de los 2 millones de bolivianos con los dos diputados? Bueno, esa fue la pregunta que le hicimos. ¿Cómo, si hay confidencialidad, por qué solamente sale lo de Mesa? Debería haber salido todo, ¿verdad? Ahora, no hay problema. Por eso yo vengo y digo, señores, yo he rendido las cuentas. Yo sé qué le he dado a Mesa y sé qué no le he dado. Entonces, obviamente al señor Mesa no se le pagó un salario. Él recibía ya su salario como presidente del expresidente del país, y solamente se le pagó hotel, pasajes y alimentos. Hotel, pasajes y alimentos. Y yo he pagado. Y hay una cosa increíble que es bueno contarlo, porque cuando yo presento las facturas, el auditor de Diremar era un tipo muy duro, ¿no? O sea, no había posibilidad de ni siquiera tomarle el pelo. Entonces me dice, Gustavo, aquí parece que hay 2 Coca-Colas solamente, pero entenderás que en Estados Unidos la Coca-Cola es de 3 onzas, no es una Coca-Cola así. Bueno, no le puedo decir, no tomes otra Coca-Cola más, pero se fijaban, porque la auditoría es esa. Todos sabíamos, empezando de Diremar, que sobre estos recursos va a venir una lupa del tamaño de, ¿qué te puedo decir?, del tamaño del Illimani, porque se va a tener que abrir tarde o temprano.
quién ganó tanto, cómo se pagó, cuál es el salario de los expertos, cuánto se gastó en los viajes, cuánto ganaron los abogados, cuánto gastaron los movimientos sociales. O sea, va a venir una lupa complicada. Y entonces, cuando estos dos señores aparecen con un pedazo de papel, claro que es indignante, pues. Si tú me ves a mí como, me dice mi hermano ayer, oye, pero tú habías ganado $155,000, ¿tú crees que puedo ganar? A mí me van a pagar $155,000 en 3 años y medio de salario. Tendría que haber ganado. Entonces, ¿Le puedo preguntar cuánto ganó? 11,000 bolivianos. 11,000 bolivianos. El responsable del equipo de la vocería, que es usted, ganaba 11,000 bolivianos. 11,000 bolivianos mes. Pero en ese papel aparece como 16,300. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Irme a la Plaza Murillo y gritar, indignado? No. ¿Ir a la Cancillería? No voy a pasar. ¿Venir aquí, hacerme el mártir? No lo voy a hacer. Tengo que esperar que buenamente alguien pueda explicar. Este señor ganó tanto, este señor ganó tanto. Gustavo, para cerrar este tema de Mesa, ¿Mesa no recibió directamente estos recursos? No. A su cuenta, a su billetera, a su bolsillo, un cheque, nada. Yo. ¿Lo recibiste tú? Sí. ¿Y esa plata se gastó en hotel? Pasajes, hotel y alimentos. Pasajes, hotel y alimentos. Ahora, si hubiera recibido un viático, él hubiera tenido que ser funcionario, porque hay un decreto sobre la estructura de viáticos. A cada funcionario, desde el presidente hasta el último funcionario, pagan un viático que esté estructurado en una escala. Bien. Lo último. Amargo. No difícil. ¿Perdón? No, amargo, cuando te veo buscando las palabras. Lo último es que algunos lo han considerado que no debería haber una denuncia contra estos dos diputados, que están yendo mucho más allá, que están siendo abusivos. Qué buena pregunta. Qué bueno. Le dije al presidente Mesa, presidente, yo estoy aquí, yo voy a defenderte, yo no trabajo en Diremar, yo he pagado, yo voy a defenderte, dime dónde hay que ir. Y me dice Gustavo, no, lo que pasa es que la gente no puede tirarte barro, cualquiera. Has visto con el gobierno, el presidente Mesa pasó 3 juicios, misiles que no tenían nada que ver. Kiborax, no me vas a decir, Kiborax es lo que ha pasado, y ahora Lavayat. Entonces, uno no puede en la vida pasar tirando barro y después quedarse callado. Y tienen que venir los inculpados entre comillas, a explicar si está bien o está mal. En mi caso, que soy un pobre mortal de este planeta, ¿quién me va a dar la razón? A ver, dime, ¿alguien me explicará? Estoy esperando que el señor canciller salga con la explicación bondadosa y buena a decir cuánto gané. ¿Esto será una guerra contra Mesa política? Sí, es una guerra todavía de baja intensidad, ¿no? Baja intensidad porque hubo una guerra primaria de alta intensidad con los juicios, hemos bajado a un periodo de baja intensidad, porque todo lo que haces en un proceso de campaña termina favoreciendo al otro, ¿verdad? Entonces va a haber otra estructura, otra estrategia, otra técnica, y la técnica es utilizar terceros, utilizar la ley de gravedad. Pero utilizar gente de la oposición. Sí, yo creo que, además, te quiero decir una cosa, mis respetos, antes que nada, al señor Quispe. El señor Quispe es un tipo valeroso y no tenía necesidad de hacer esto. Este señor ha descubierto lo de Fondioc, que son $250 millones. Esto, tarde o temprano, en este gobierno o en el próximo gobierno, va a llevar a 1/3 del gabinete a la cárcel. 1/3 del gabinete. Y además, 250 millones, ¿dónde están? Entonces, yo no sé para qué. Además, el señor Quispe no necesita hacer esto. No necesita golpear a Mesa. No lo necesita. Pero está bien, la política es la política. Algún día se podrá explicar, ¿no? Él dijo alguna vez, marketing político. Ahí me quedo. Muchísimas gracias, Gustavo Aliaga. No te has aburrido con este tema, ¿no? Pero no, para nada. Esta será la última vez. Me queda claro, no le pusieron la plata ahí, porque tú manejaste la plata, no recibió plata de manera directa y gastaron en hotel, alimentación y pasajes. Y estoy vivo aquí poniendo la carucha. Y tú ganaste 11,000 bolivianos. 11,000 bolivianos. Bueno, me quedan cosas, entre otras claras, evidentemente. Usted saca las conclusiones, vamos a la nueva pausa en Antes de Mediodía, volvemos enseguida. Me he enterado, un pajarito me lo contó, el pajarito de Twitter, ¿no? Que esta tarde se va a firmar un convenio en la alcaldía que tiene directa relación con los radiotaxis. Me he enterado que usted podrá subir al radiotaxi y a través de un código empezar a seguir el viaje, o sus familiares seguir el viaje del radiotaxi, que tendrá toda la información del conductor, pero además que podrá servir hasta de taxímetro
en un futuro. No sé si es cierto o no. He invitado aquí a la gente con nosotros. Don Grover, es un gusto. ¿El apellido suyo es? Herbas. Don Grover Herbas. Usted es vicepresidente de la Asociación de Radiotaxis de La Paz. Así es. Un gusto, don Grover, tenerlo aquí. Víctor Hugo Campos Riveros. Gracias. Team líder de un proyecto latinoamericano. Tremendo valor aquí boliviano que tenemos. Gracias. A ver, no me voy a meter en el tema del convenio. Ustedes, cuéntenme, ¿qué es esto de la aplicación, por favor? A ver, entonces empiezo yo. Nosotros hemos desarrollado una aplicación a través de el apoyo de una empresa de rastreo satelital a la cual representamos. Tenemos el apoyo de toda la robustez de una infraestructura completa de rastreo satelital. Y lo que hemos querido hacer es sacar un proyecto en coordinación, no un poco con la asociación, para que principalmente el usuario de radiotaxi en La Paz y todo su entorno familiar perciban un 100% de seguridad al momento de abordar un taxi registrado. ¿Cómo va a ser esto? A ver, ¿yo entro al taxi? Te explico, vamos directamente a cómo funciona. Todos los móviles que tienen nuestro servicio van a tener un código QR como este, no sé si lo puedo enfocar. Te presto uno. Sí, tenemos varios, un código QR de última tecnología, el cual viene sincronizado a todos los datos y pormenores del vehículo. Ya. Perfecto. Cada conductor tiene su propia aplicación, si me pueden ayudar con eso, la cual le va a permitir primero leer el código QR. Yo así tan fácil leo el código QR. Ya. Y ya me hace una relación automática de qué conductor eventualmente esté manejando qué móvil. No, por favor, está ahí. Ahí me sale, mire, ahí está exactamente la cara del conductor, el auto, placa, no solamente todo. Datos en texto, sino además fotografías para que yo pueda comparar, ¿no? Y lo interesante es que en la aplicación diseñada para los usuarios, que está de libre descarga tanto para Android como para iPhone, yo tengo esta opción. Una vez que pida un móvil de manera tradicional, esto viene ya por descontado, ¿no? Ve dónde estoy yo, cuál móvil está más cerca, qué móvil me puede atender más rápido, para dar un poco más de beneficios en cuanto a la reacción de las empresas también. Yo puedo, tan simple como apretar esto, puedo también leer el código QR que va a estar en cada vehículo, ¿no? Y tengo en mi mano la información exacta, perdón, si podemos ahí, de quién es mi conductor eventual, qué vehículo estoy abordando, qué empresa lo respalda y además sus datos. Oh, fantástico. Ese es un primer esquema de seguridad, ¿no? Yo voy a abordar un taxi para tener justamente un viaje seguro, es como se llama nuestra aplicación. Voy a tener la total confianza de que el móvil está registrado, pertenece a una empresa, y aquí viene lo importante también, sin invadir la privacidad de cada usuario. Tú, John, si abordas un móvil que tenga estos códigos de servicio, vas a poder reportar o no reportar tu carrera. Como ¿Reportar decisión. a quién? Voy ahí. La aplicación individual de cada usuario te permite registrar hasta 5 correos electrónicos. 1, 2, 3, 4 o 5. De personas, los que contactos tú quieras, míos, individuales, contactos tuyos. Cada usuario va a poder poner sus propios contactos. Me imagino, yo tengo a mi hermano, tengo a mi mamá, no tengo diferentes personas a las que les va a interesar recibir información. Entonces, una vez que yo sincronizo la carrera y aprieto voluntariamente, esto no es invasivo para el usuario, voluntariamente aprieto reportar carrera, el sistema dispara información a esos correos electrónicos individuales de cada usuario. El correo de tu mamá, de tu papá, estoy haciendo este recorrido de tal punto a tal punto. Si me ayudan, por favor, en cuanto yo me subo al móvil, me llega un primer correo electrónico. Ya. Que lo tengo acá, voy a poner un poco más allá para que tú también puedas ver. Está bien, tranquilo. A ver. Víctor Hugo Campo. Sí, perdón, este es el segundo, te voy a mostrar el primero que llega. En cuanto yo pongo reportar carrera, llega esta información. Víctor Hugo Campo abordó el móvil Toyota Corolla con los datos específicos del móvil, con placa 1834 RHA, perteneciente a la empresa Magnitud, conducido por Víctor Julio Apaza Gutiérrez, a las 11:04 horas del día lunes, 1 de abril del 2019, en el siguiente punto geográfico. Aquí nos apoyamos en la robustez y experiencia de nuestra empresa de rastreo satelital. Entonces llega una información completa de dónde me he subido al taxi, quién era mi conductor, qué auto era, qué empresa respaldaba y en qué punto geográfico he abordado. Ah, mira tú, aquí he abordado el taxi. Ahí me he subido al taxi. Cuando me bajo, llega un segundo correo electrónico automático, sin que nadie tenga que hacer nada, de forma automática, que dice lo siguiente. Recalcamos que esto llega solamente si el usuario autoriza. Perdón, más rápido. Víctor Hugo Campo, la misma información, qué vehículo, qué placa,
en qué punto geográfico me he bajado y cuál ha sido mi recorrido. Perfecto. ¿Por dónde me ha llevado el taxi? Magnífico, magnífico. 100% de seguridad. No es como Uber, la primera pregunta que vas a recibir. Nosotros hemos hecho todo desde cero, no hemos copiado nada a la marca que tú has mencionado, hemos hecho todo desde cero, y si se fijan y entran a tener la experiencia de uso de nuestra aplicación, se van a dar cuenta de que no tenemos nada copiado a nadie. Hemos desarrollado desde cero. De hecho, cuando hemos aplicado esto, la gente que ha desarrollado en nuestra empresa, la primera pregunta era, ¿has usado, entre comillas, la marca que has mencionado? Si decían sí, los dejábamos fuera del proyecto porque queríamos hacer algo nuevo, completamente nuevo. No Don Grover, usted representa a los radiotaxis en La Paz. Así es. ¿Están de acuerdo? Por supuesto, por supuesto. Nosotros hemos estado trabajando en este tema, considerando a la transnacional que acabas de mencionar, que nos ha quitado bastante clientela y de una forma ilegal. Nosotros como radiotaxis cumplimos una serie de normativas, desde el registro del conductor vehículo, certificados de antecedentes y una serie de requisitos que las normas nos exigen. Sin embargo, la transnacional que usted menciona, le llega un móvil y no sabemos quién está conduciendo. No hay un registro, no hay alguien que... Si bien existe una normativa dentro del gobierno municipal, no lo regula, no hay un control estricto. ¿Están de acuerdo? Y en este sentido nosotros hemos buscado alternativas, tenemos que ir de la mano con la tecnología. Hemos buscado alternativas, hemos encontrado una serie de aplicaciones. Le menciono que esta no es la única. Hay una serie de aplicaciones que van a trabajar de un corto tiempo, se van a ver obligados a trabajar, porque tenemos que competir con la tecnología, con otras empresas que también trabajan con aplicaciones. Y además, usted lo mencionaba hace rato, ¿no? El gobierno municipal, el alcalde, esta tarde nos tiene una sorpresa. Prefiero que sea el señor alcalde que lo notifique, lo dé algo me dice que el pajarito tenía razón. Pero vicepresidente de la Asociación de Radiotaxis, aparte de esto, les están poniendo unas tarjetas los de tránsito otra vez, pro seguridad también del pasajero. Exacto. Según la ley de descentralización, la encargada de regular al radiotaxi, al transporte público, es la alcaldía. Sin embargo, hay un decreto ministerial que data de algunos años, de la época de Coronel Osinaga, no sé si se acuerda usted, que nos obliga a nosotros a registrar y tener una TIC de tránsito. Nosotros, a regañadientes cumplimos con la normativa porque está establecida, ¿no? Lo mismo que tiene el gobierno municipal, lo mismo tiene tránsito. O sea, tenemos que hacer doble tránsito. No hay ningún inconveniente, nosotros lo hacemos. Las empresas que estamos legalmente establecidas, los conductores que están legalmente trabajando, tienen la documentación toda. Bien, además, gracias por acceder, porque esto es seguridad del pasajero, definitivamente. Y del conductor. Mi última pregunta, Víctor Hugo Campo. Tengo entendido que esto va a poder servir de taxímetro. Te contesto yo. Nosotros en otros países donde hemos aplicado el sistema tenemos un taxímetro, pero también nos hemos documentado al momento de implementar el sistema y adecuarlo a Bolivia. El taxímetro es netamente tuición de la alcaldía. La alcaldía en nuestras ciudades son los únicos que pueden definir los parámetros de un taxímetro. Nosotros tenemos la posibilidad inmediata de incorporar un taxímetro al sistema de acuerdo a ciertas normativas, si es que la alcaldía algún día quiere implementar un taxímetro. ¿Y daría un taxímetro o no acá? Así en 30 segunditos que tengo. Esperaremos qué dice el alcalde. Esta mañana conversaba con el conductor que me traía y le decía, te cuento que va a poder servir taxímetro. Por fin voy a poder ir por todas las trancaderas para ganar más plata. Mira cómo es la cosa, Hay ¿no? diferentes cosas de Bueno, pero ¿no? Mi última pregunta, por favor, Claro. tengo 30 segundos para esto. ¿Tienen que pagar algo los choferes? Esto no van a decir, es un negocio, nos quieren sacar plata, es lo primero que van a decir. A ver, nosotros hemos diseñado el sistema para que esto sea una inversión. Evidentemente les damos un periodo gratuito y después cobramos individualmente a cada conductor un monto mínimo. ¿Cuánto monto mínimo. Estamos pensando en cobrar 8 bolivianos la semana. 8 a la semana, nada. Ah. Para el cliente no va a ser nada, no va a haber ningún costo, ningún incremento. Y lo que nosotros queremos, y se han dado cuenta, por eso están confiando en nosotros las empresas que están registradas, que es una inversión, porque van a tener una ventaja competitiva y la gente va a preferir tomar estos taxis. Bien. Entonces 8 pesitos a ellos les permite ganar más plata. Don Víctor Hugo Campo y don Grover, vicepresidente de la Asociación de Radiotaxis La Paz, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias, pajarito. Tenía razón este pajarito, ¿eh? Tenía razón el pajarito. Amigos, ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado en Antes de Mediodía. Nos retiramos, ya vienen las noticias en la hora del país. Buenos días de Dios, buenas tardes de Dios a todos. Hasta mañana, a las 10:10, no lo olviden.